Bueno, vamos con el segundo vídeo del tema. Este vídeo, esta segunda parte, lo vamos a dedicar a explicar lo que son las coordenadas de un vector, cómo se representa gráficamente un vector en el plano, definir lo que es una base y hacer operaciones de vectores con coordenadas, ¿vale? Con lo cual, vamos a empezar por lo básico, ¿no? Vamos a empezar a definir lo que es una base. Bueno, estábamos que dentro del tema habíamos explicado hasta el punto 4, nos toca ahora el punto 5, que le vamos a llamar coordenadas de un vector. Coordenadas de un vector. Bien, vamos entonces a empezar a explicar esta parte del tema explicando lo que es una base. Entonces vamos a definirlo primero para que lo entendáis. Una base del plano es un conjunto de dos vectores del plano que tienen distintas direcciones. Es importante que los dos vectores que cojamos, es importante que los dos vectores que cojamos tengan distinta dirección, si no, no formarían base. ¿Vale? La exigencia para formar base simplemente es esa, que tengan distintas direcciones. ¿Y por qué? Bueno, pues la explicación está en lo que vimos ayer de lo de la combinación lineal de vectores. Si yo tengo el plano, yo tengo dos vectores, este y este, le voy a llamar a este vector X y a este vector Y. Esos dos vectores, como veis, tienen distintas direcciones. Al tener distintas direcciones formarían base, ¿vale? Si yo cojo un vector cualquiera, este por ejemplo, yo podría poner ese vector como combinación lineal de los vectores X e Y. ¿Cómo? Pues completando el paralelogramo cogiendo una paralela a esta dirección de aquí, hasta llegar a la altura del vector, es decir, hasta aquí, y aquí una paralela al vector de abajo hasta llegar a esta dirección, es decir, hasta aquí. Bien, fijaros que cuando yo estoy agrandando el vector X, porque en este caso lo estoy pasando desde aquí hasta el punto, cuando yo estoy agrandando el vector X, lo que estoy haciendo es multiplicar ese vector X por un número, que si os acordáis ayer, ¿no? En este caso es un número incluso mayor que 1, ¿no? Porque lo agranda. Entonces, todo esto que yo voy a marcar aquí, este vector de aquí, sería el vector A por X, siendo A el número S por el que estoy multiplicando. Y este vector de aquí sería el vector B por Y, siendo B el número que estoy multiplicando a Y. Entonces, con esto, este vector que yo le podemos llamar V, se puede poner como A por X más B por Y. Bueno, pues precisamente este número A y este número B son las coordenadas A y B, son las coordenadas del vector V en la base B. ¿Y qué base B? Pues las formadas por el vector X y el vector Y. Si a mí me cambias de base, si me haces un cambio de base, si en vez de coger la base formado por el vector X y vector Y, me coges otra base distinta, las coordenadas van a cambiar. ¿Sí? Ya no sería la misma A y la misma B, por lo que hay que multiplicar esos vectores. Con lo cual, esto es algo que hay que tener claro. Un vector tiene distintas coordenadas en función de la base que cojamos. Dicho esto, en matemáticas hay una base
que utilizamos de forma habitual, que es la que llamamos la base canónica, ¿vale? Entonces, la base canónica es la formada por los vectores 1, 0 y 0, 1. Que además a este vector normalmente lo llamamos con la letra I y a este con la letra J. Tienen una letra determinada esos vectores, ¿vale? Bien, ¿qué significa esto gráficamente? Bueno, pues fijaros. Esto significa, si yo quiero dibujar ese vector, el vector I, el 1, 0, en el plano, cuando yo dibujo en el plano, respecto a cuando las coordenadas, mejor dicho, cuando las coordenadas de un vector en el plano están respecto a la base canónica, el dibujo siempre parte como origen del vector el 0, 0, el origen del plano. Eso significa que si a mí me dan el vector v, que sea el 2, 3, por ejemplo, bueno, pues yo cogería en la X la coordenada 2, en la Y la coordenada 3, este punto que se forma aquí sería el extremo del vector y el origen siempre está situado en el 0, 0. Este sería el vector v. ¿Y por qué sus coordenadas son 2, 3? Porque están respecto a la base canónica, es decir, esto es lo mismo. Perdón. Bueno. Esto es lo mismo que 2 por 1, 0 más 3 por 0, 1. ¿Vale? O lo que es lo mismo que 2 por I más 3 por J, que son los dos vectores de la base canónica. ¿Cuál es el vector I y cuál es el vector J? Si I es el vector 1, 0, lo voy a pintar en rojo para que lo veáis mejor. Si I es el vector 1, 0, este sería el vector I, el que va del origen hasta el 1, 0. Y este es el vector I, lo voy a escribir aquí, y este sería el vector J, que es el que va del origen al vector 0, 1. Claro, siguiendo como hicimos antes aquí arriba antes la base era X e Y, ¿sí? La base era X, Y, y ahora aquí la base es IJ. Si yo formo el paralelogramo, pues lo que se forma es esto, ¿no? Este punto lo tengo que bajar hasta aquí. Este punto lo tengo que bajar hasta aquí, con lo cual aquí estoy multiplicando el vector por 2 para que llegue aquí, y aquí estoy multiplicando el vector por 3. De ahí las coordenadas del vector v que sean 2, 3, respecto a la base IJ, que es la base canónica. Entonces, si a nosotros nos dan un vector expresado en la base canónica, ¿sí? ¿Cómo lo dibujamos en el plano? Pues ponemos el punto, como hicimos aquí, ponemos el punto 2, 3 y lo unimos con el origen. Ahora, alguno de vosotros me podría preguntar, ¿no? ¿Y cómo sabemos nosotros si las coordenadas están respecto a la base canónica? Las coordenadas de un vector están siempre respecto a la base canónica, salvo que nos digan lo contrario. Y nunca os lo van a decir, porque normalmente nosotros trabajamos con la base canónica. Entonces, lo más probable es que nunca os vais a encontrar con... Lo más probable no, lo más seguro es que nunca os vais a encontrar con que os digan que está respecto a una base, a lo mejor algún ejercicio por ahí o lo que sea, ¿vale? No tiene mayor historia. Bien, una vez dicho esto de lo que es una base y de lo que es la base canónica, vamos a definir también lo que es una base ortogonal y una base ortonormal. Entonces, escribimos una base es ortogonal si sus vectores son perpendiculares. Si sus vectores son perpendiculares y una base es ortonormal si sus vectores son
perpendiculares y su módulo es 1. Es decir, la diferencia entre una base ortogonal y una ortonormal es que en una base ortogonal simplemente se le exigen que los vectores sean perpendiculares y en la ortonormal, aparte de ser perpendiculares, tienen que tener módulo 1. Es decir, lo que miden, la distancia entre el origen y el extremo tiene que ser 1. Que si os dais cuenta, es el caso de la base canónica, ¿no? La base canónica está formado por el vector 1, 0 y 0, 1. Y ese vector mide una unidad, cualquiera de los dos, porque del 0 al 1 va una unidad, ¿vale? Entonces la base canónica, la formada por el 1, 0 y el 0, 1, es una base ortonormal, porque los dos vectores, como veis en el dibujo de aquí arriba, de aquí, en este dibujo, los dos vectores que están dibujados en rojo, son perpendiculares y tienen longitud 1, porque van desde el 0 hasta el 1. Bien. Vamos entonces ahora a explicar cómo se hace operaciones con las coordenadas de un vector y vamos a hacer algunos ejemplos, ¿vale? Bueno, las operaciones son muy sencillas. Las operaciones no tienen mayor dificultad. Operaciones con coordenadas. Vamos a ponerlo aquí. Seguimos dentro del punto 5 y vamos a explicar operaciones con coordenadas. Bien, partimos de la base de lo siguiente. Tenemos un vector u que tiene unas coordenadas x1 y 1. Tenemos un vector v que tiene unas coordenadas x2 y 2. Y lo que queremos es sumar y restar estos vectores. Pues para sumar y restar estos vectores lo único que se hace es sumar y restar las coordenadas. Si yo quiero hacer u más v, sería sumar x1 más x2 y 1 más y2. Y si quiero restarlos, pues sería restar x1 menos x2 e y1 menos y2. Bien. ¿Qué pasa si yo tengo un número k? Un número real. Y lo que quiero es multiplicar ese número por el vector u. Pues lo que tengo que hacer, ese número por el vector u, es multiplicar las coordenadas de u, que en este caso son x1 y 1, por k. kx1, ky1. Así es como se hace, ¿vale? Entonces, vamos a hacer varios ejemplos. Si u es el 3, 5 y v es el 2, 1. Fijaros, esto es lo que os comentaba antes, ¿no? Aquí no me explican nada, no me dicen nada, luego esas coordenadas de esos vectores van a estar respecto a la base canónica. Si yo quisiera dibujar estos vectores en el plano, ¿qué tendría que hacer? Pues coger el punto 3, 5 y unirlo con el origen, y coger el punto 2, 1 y unirlo con el origen y quedarían dibujados. Bien, si yo sumo esos vectores, pues la suma sería 5, 6 y la resta sería 1, 4. Si yo multiplico el vector v, por ejemplo, por menos 3, sería multiplicar todo v por menos 3, menos 6, menos 3. Como veis, no tiene ninguna dificultad el hecho de hacer ese tipo de cuentas, solo es sumar, restar y multiplicar, no tiene más. Bien, quería hacer ahora un par de ejemplos más con vosotros de este tema de los vectores y operaciones con vectores. Vale, y un ejemplo pues podría ser, sean un vector u que le voy a decir que tiene coordenadas 2, 3, un vector v que tiene coordenadas menos 1, 5 y un vector w que tiene coordenadas menos 2, 1. Vale, estos dos vectores, el v y el w, son dos vectores que, bueno, primero, vamos por partes. Como no me dice nada, vuelvo a decir que estos vectores están expresados respecto a la base canónica. Luego, si yo quisiera dibujar estos vectores, pues por ejemplo, para dibujar el v, pondría el punto menos 1, 5 y lo 1 con el origen, y lo mismo con el menos 2, 1. Si lo hacéis, vais a ver que esos dos vectores tienen distintas direcciones.
tienen distinta dirección. Como si tienen distinta dirección pueden formar base. Entonces yo lo que voy a calcular aquí son las coordenadas. Calcula las coordenadas de U en la base B, que está formada por V y por W. Es decir, yo lo que quiero es coger el vector U, el 2, 3, y ponerlo de esta forma. A por V más B por W. Que esto, voy a subir, es lo que teníamos aquí cuando iniciamos el tema, ¿no? Las coordenadas decíamos aquí que las coordenadas eran A y B precisamente eran los números que salían de poner V como A por X más B por Y. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a coger el vector U y lo vamos a poner como un A por V más B por W. Tenemos que hacer cuentas. Si yo multiplico A por V, sería menos A, 5A, más menos 2B, B. Y si yo ahora hago esa suma, me queda menos A, menos 2B y 5A más B. Bien, ¿qué sucede? Que yo quiero poner este vector 2, 3 de esta forma. Entonces, para que sean iguales, que tienen que ser iguales componente a componente. Es decir, el 2 tiene que ser igual a menos A menos 2B y el 3 tiene que ser igual a 5A más B. ¿Qué se me forma ahí? Un sistema. Bueno, pues vamos a resolver el sistema. Para resolver el sistema multiplico lo de abajo por 2 y sería menos A menos 2B, 6, 10A más 2B. Se me van las B's y aquí me queda 8 igual a 9A. Con lo cual A es 8 novenos. Bien. Eso por un lado. Vamos a calcular la B. Sería 2 igual a menos 8 novenos menos 2B. Es decir, sería 18 igual a menos 8 menos 18B. 26 igual a menos 18B. Con lo cual la B sería menos 26 18avos. Que simplificado quedaría menos 13 novenos. Esta sería la B. Entonces, las coordenadas del vector U respecto a la base B, pues serían 8 novenos menos 13 novenos. Y aquí se pone la base B, aquí en pequeñito, indicando que son las coordenadas de ese vector respecto a esa base B. Esto sería, es decir, normalmente nosotros vamos a trabajar siempre con la base canónica, no hay mayor historia. Con lo cual, simplemente es para que veáis un ejemplo de cómo se calcularían las coordenadas de un vector respecto a una base distinta a la base canónica. No tiene más. ¿Cómo se harían las operaciones en otra base que no sea la base canónica? Pues exactamente igual. Se suman las coordenadas por orden. Primera coordenada con primera coordenada y segunda con segunda. Lo que pasa es que sí que es importante que todas las coordenadas estén en la misma base. Es decir, si yo quiero sumar coordenadas en una base B, pues tengo que tenerlas todas en la base B. Si las tengo todas ya en la misma base, pues se suman normales y corrientes. Y nada más. Esta es la parte que quería explicar en este vídeo. Espero que lo hubierais entendido y si no, pues cualquier duda nos comentáis. Venga, un saludo a todo el mundo.